veamos a continuación las denominadas funciones generalizadas regulares. ¿Está bien? El ejemplo más sencillo de una función generalizada, ya les hemos dicho, es un funcional. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, la función generalizada más simple es el funcional. Vamos a ponerlo así, generado por la función f de x integrable, un momentito, integrable localmente en Rn, definida de la siguiente manera, o sea, f de phi va a ser igual a la integral de f de x, phi de x, d de x, con phi que pertenece a la región. Esta, jóvenes, es la definición o el funcional o la función generalizada más simple. ¿Y por qué? Vamos a comprobar de que es un funcional lineal, de la linealidad de la integral. Nosotros tenemos lo siguiente. F, o sea, de aquí se deduce la linealidad del funcional. F de phi más mu de psi. Esto va a ser igual a la integral f de x. Aquí tenemos lambda phi de x más mu psi de x. De x. Esto es igual a lambda integral de f de x, phi de x, d de x, más mu integral f de x, psi de x, d de x. Y esto finalmente es igual a lambda f de phi más mu f de psi. Es decir, esta es una definición completamente válida para función generalizada. ¿Está bien? Y luego nosotros tenemos lo siguiente. Además, f de phi de k f de phi de k es esto en cierta región, f de x, phi de k de x, ya lo hemos visto, jóvenes, de x, esto tiende a 0 cuando k tiende a 0. Esto sí, nosotros tenemos que phi sub k tiende a 0 cuando k tiende a, disculpen, me estoy equivocando, k tiende al infinito. Y esto en d' o en d. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos de que esta función f nos define una función generalizada en d'. ¿Está claro? Entonces, este es el funcional más sencillo. O disculpen, la función generalizada más sencilla. Este funcional definido de esta manera, ¿está bien? Es decir, los funcionales definidos por medio de integrales o de funciones que son localmente integrables, se conocen como funciones generalizadas
regulares. O sea, este es un función generalizada regular. Aquella que se define de esta manera. Todas las demás que no tienen este mismo tipo de definición se denominan funciones generalizadas singulares. ¿Está claro, jóvenes, la definición o el concepto de función generalizada regular? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, de aquí nosotros vemos de que se genera una clase. Las demás se denominan singulares. De las singulares vamos a hablar más adelante. Aquí, nosotros vamos a ver lo siguiente. Hay un lema que nos dice lo siguiente. ¿Para qué? Una función localmente integrable función fx en, bueno, disculpen jóvenes, ¿qué es lo que hice? En G, en una región G, se haga 0 en esta región G, en el sentido de una función generalizada, ¿está bien? Es suficiente y necesario que esta función sea igual a 0 en esta región G. Es decir, si nosotros queremos que esta integral, disculpen jóvenes, esta integral f de x, phi de x, d de x sea igual a 0 en una región G, es suficiente y necesario que el f de x sea igual a 0 con los x que pertenecen a G. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. ¿Está bien? Entonces, no lo vamos a demostrar del cálculo variacional. Esto se demuestra. Entonces, nosotros tenemos esta condición. Entonces, nosotros vamos a ver, de este lema, nosotros podemos sacar algunas conclusiones que son importantes para las funciones generalizadas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien. En primer lugar, de aquí en adelante, si nosotros tenemos de que f de x es una función localmente integrable en una región, esto lo vamos a poner en correspondencia con el funcional f de phi. ¿Está claro? Si este es integrable en el funcional f phi.
pero, ¿está claro? Este funcional se define como lo hemos visto anteriormente, como la integral, ¿está bien? Con respecto hacia esta región de f de x, phi de x, d de x. Bueno, en todo caso, esta es la región D en general. Entonces, nosotros de aquí en adelante vamos a tener que si tenemos una función que es localmente integrable, siempre vamos a poder definir esta funcional. ¿Está bien? Este funcional. Bien. A ver, finalmente, para acabar esta parte ya. Vamos a decir nosotros lo siguiente. Si la sucesión, vamos a tener nosotros una sucesión de este tipo de funciones. K igual a 1, 2 y así hasta infinito. Si estas son funciones localmente integrables, en Rn, en todo caso, a ver, mejor así. Si la sucesión de funciones localmente integrables en Rn converge homogéneamente a la función f de x, entonces esta converge. Disculpen, aquí me estaba olvidando. Esto aquí es, disculpen jóvenes. En cara compacto, o sea, nos estamos refiriendo en cada una de las regiones donde estas están definidas. Entonces, converge a f de x en d' de r. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver rápidamente esto. En efecto, nosotros vamos a ver lo siguiente. Para cualquier phi que pertenece a nuestro espacio de funciones de prueba, vamos a tener lo siguiente. F de k de phi es igual a la integral f de k de x, phi de x, d de x. Nosotros aquí entonces vamos a tener, esta es la integral de f de x, phi de x, d de x, f de coma phi, y esto cuando k tiende al infinito. Es decir, si esto converge en cada uno de sus subespacios, entonces este va a converger a esta función. Bien, jóvenes, entonces esta es la definición de función generalizada regular.